Arrancamos este tercer bloque, seguimos aquí en el Vértice y ahora también de nuevo con protagonismo para la Semana Santa, pero con dos personas, ¿no?, que han sido protagonistas, una Viernes de Dolores y otra el Domingo de Ramos. Viernes de Dolores, el presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, Fernando López Miras, que sorprendía a los mandos de esa cuadriga, ¿no?, pues poniendo al personaje Teodosio el Grande en escena, ¿no?, poniéndolo en la avenida Juan Carlos I, y el domingo al padre Kenneth, ¿no?, por ese símil que utilizó el Paso Azul, fue rescatado de las aguas de Algeciras, después de prácticamente estar pues muerto, se podría decir que prácticamente estaba muerto. Entonces esa similitud que tenía con Moisés, que también fue rescatado de las aguas. Esto de que los personajes vayan utilizando también lo que es la Semana Santa de... Yo recuerdo a Miguel Navarro que salía, si mal no me equivoco, en la romana del Paso Encarnado, si mal no me equivoco. El vicealcalde Francisco Morales también utilizó un personaje de Tiberio, de los Azules. Fernando López Miras ahora de Teodosio el Grande. ¿Esto es habitual, esto es normal? Sí, ¿no? muy habitual. Miguel Navarro también salió en Cartagena, portando también, no sé qué santo. Efectivamente. ¿Entendéis las críticas de que, por ejemplo, qué hace el presidente ahí, o qué hace el alcalde ahí, o qué hace...? No, vamos a ver. A mí me parece muy bien que el presidente de la comunidad autónoma participe en su pueblo de un acto de Semana Santa como el Domingo de Ramos. No, el Viernes de Dolores. Viernes de Dolores, es cuando él salió. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Naturalmente que sí. Bien es verdad que lo que se busca es una promoción personal, ni más ni menos, ¿verdad? A mí me gustaría más que se participara pues sin tanto alaraca, sin que se note tanto, aunque es difícil que no se note un presidente de la comunidad desfilando. Pero en fin, yo le diría también que al mismo tiempo que hace todas esas cosas, pues que se fije un poco más en su pueblo y no lo maltrate. Y, por ejemplo, como estamos hablando antes de las visitas que tenemos a Lorca con motivo de la Semana Santa o con motivos turísticos, pues no nos vendría mal que alguna vez respondieran ya a Lorca poniendo un autobús del aeropuerto hasta Lorca. Hay autobuses a Murcia, hay autobuses a Cartagena, pero no hay a Lorca. Y al mismo tiempo, pues que ya que contrata publicidad por 300.000 euros, por ejemplo, con Europa Press, para autopromocionarse, pues que promocione más, dedique más dinero en potenciar, por ejemplo, la sanidad lorquina, donde las lorquinas y lorquinos, pues tenemos, el doctor me quitará o me dará la razón o me ayudará en esto, tardamos algo así como 172 días para una operación general, cosa que no ocurre en Murcia, que tienen la mitad de ese tiempo, tenemos una sanidad, bueno, que necesitamos un hospital nuevo, en fin. Sería bueno que además de participar desfilando, pues se acordara también de su pueblo. Aprovecho, tengo el móvil en la mano, es la cuenta de Víctor Ejío, efectivamente, el diputado de Podemos en Murcia. Lo estoy leyendo, además lo tiene fijado, David, lo tiene fijado en su cuenta, en su perfil de Twitter. La tasa de fracaso escolar más alta de España, 1.452 personas fallecidas esperando la dependencia, 85.000 personas sin cita, sin nada en el servicio de salud. Mientras tanto, el presidente de Murcia, y sale un vídeo que han visto ustedes anteriormente aquí también en Comarcal Televisión, el vídeo con la cuadriga, ese vídeo en el que se ve con la cuadriga. ¿Entendéis en qué política esto también entra o no, doctor? Hombre, yo que al presidente lo recuerdo de haberlo visto viendo partidos de fútbol. Yo soy del Madrid, él también, él era mucho más joven que yo, y entonces su ilusión era hacer derecho. Pues entiendo que siendo blanco como es, y además un blanco aguerrido porque su familia es de azules, y entonces ha tenido que sobrevivir en ese entorno, pero... Y la mayoría de amigos azules, ¿eh? Sí, sí. La mayoría de amigos azules. Sus amigos son azules. Salvo uno o dos, la mayoría son azules. Pues realmente demuestra que
una cosa es la política, y es lo que me gusta a mí, y con lo que me voy a quedar de este hecho. Y otra cosa es tu actividad privada, tu actividad personal en tu ciudad, de donde eres, y donde en un momento, en tu semana, puedes disfrutar de participar en tu Semana Santa. Todos en algún momento dado, los que nos sentimos lorquinos, yo que soy azul, pues en algún momento dado pues me ha gustado incorporarme a algún... Me estoy riendo por el gesto, perdón, por el gesto que ha hecho David cuando ha dicho yo que soy azul y ha hecho así. David se ha quedado como sorprendido, ha movido, está muy cerca, ha movido como diciendo, ¿qué hago yo aquí al lado? Está demasiado cerca. Menos mal que, pues tú también eres azul, menos mal que somos 2 contra 2. Estamos en empate, ¿eh? Estamos Menos en mal, empate, menos David, 2-2, 2-2. Claro, el que no es de Lorca no entiende Claro. esto, no entiende esto, no, esto es una rivalidad, una cosa que vivimos una semana al año y la vivimos y la disfrutamos, y la gozamos, y la gozamos. Yo también entiendo, a ver, que puedes reivindicar y puedes pedir las mejoras que necesite la región de Murcia, pero también un vídeo, pues el hombre ha estado ensayando 4 meses, que eso no es tan fácil colocarse, igual que el padre Kenneth. El padre Kenneth también estuvo recibiendo sus clases de doma y estando con los caballos y tal. No sé, y luego pues como el alcalde que quiere salir o cuando salía con la romana o cuando aquí, es verdad que la Semana Santa de Lorca, ahí tienen al padre Kenneth, fíjense que también llevaba ahí su rato ahí ensayando y ahí pues disfrutó de ese momento de Moisés. También es el primer religioso que sale en un papel no religioso dentro de lo que es una procesión, ¿no? No religioso, yo... Bueno, no religioso dentro... A ver si me Yo entiendes. que soy de los que defienden Sí. que la procesión, la Semana Santa de Lorca, aunque se llamen desfiles bibliopasionales y demás, que eso es algo que se acuñó en los años 70, 80, que realmente no es... O sea, tú le preguntas a la gente va a la procesión. Realmente todo tiene sentido y todo tiene un rigor histórico y bíblico y tal, y va buscando lo que es la historia de la salvación, que esa es la Semana Santa de Lorca. Entonces, yo creo que ese Mosés, salvado de las aguas, igual que él mismo fue salvado, porque eso es lo que significa Mosé, el nombre de Moisés, ¿no? Creo que bueno, es igual de religioso, no quiero parecer un hereje, pero a lo mejor sí igual de religioso que un nazareno. Ya. Vale, no quiero decir algo más para Sí, decir pero que a lo mejor me he alguien pensado pueda... yo mal. Digo que no Sí, salía ya. como sacerdote en sí, ni como... Sí, o sea, que sí, la te primera entiendo, vez que te entiendo. un sacerdote o un cura o un religioso sale representando un papel que no es ese, ¿no? Claro, pero bueno, yo de cualquier modo sobre la polémica que hay servida, yo voy a decir una cosa, o sea, realmente, o sea, Fernando, yo lo conozco de toda la vida, él empezó en el Paso Blanco muy joven también, o sea, yo empecé muy joven, pero él, aunque sea más joven que yo, él empezó también muy joven, él estuvo, yo recuerdo, en mi época de director del Museo del Paso Blanco, yo tuve 13 años de director, él estuvo allí conmigo en temas de exposiciones y tal, estuvo en la Casa del Paso durante también mucho tiempo, lógicamente conforme vas cogiendo responsabilidades, pues tienes cada vez menos tiempo, eso es que esto como todo, ¿no? Pero claro, una cosa que es inevitable es que él es lorquino, y lo ha dicho siempre. O sea, él ha estado viviendo en Cartagena por razones de trabajo de su familia, ha estado viviendo en Murcia también, pero él nunca ha renunciado al hecho de decir y manifestarse públicamente lorquino, y eso algunas veces, pues yo sé que le juega alguna mala pasada. Yo recuerdo incluso, sin ir más lejos, en una rueda de prensa en la que yo estaba allí presente, que estábamos presentando precisamente temas de educación, en Alcantarilla acaba de saltar el tema del vicealcalde y le preguntaron, y la pregunta fue, ¿usted como lorquino? O sea, no fue, ¿qué opina usted como presidente de la comunidad autónoma sobre lo que está ocurriendo con el tema del vicealcalde de Lorca? No. La pregunta fue, ¿usted como lorquino? O sea, eso significa que los propios políticos, los propios periodistas tienen claro de esa condición que él lleva a gala. Entonces yo el hecho de que salga, quien dice de Teodosio también ha salido muchísimos años con la Virgen de la Soledad de los Negros, con el Cristo del Rescate, del Paso Blanco, del que él es muy devoto. Entonces, de hecho, mañana saldrá con el Cristo claro, del Rescate. y sale también en otras muchas ciudades, participó en la tamborrada, creo que fue ayer o antes de ayer, que es a las 11 de la noche, ¿no? Entonces yo que salga a las 10 de la noche, o de mula, que salga a las 10 de la noche, como Teodosio, bueno, yo creo que eso también, ese tipo de tuit van buscando. Primero, la notoriedad, también por parte del que lo escribe, ¿no? Y aparte también no acabar de entender lo que es la Semana Santa de Lorca, porque lo ven como una cosa folclórica. Ven que salir de Teodosio, a lo mejor no se atreve a decir, de aquí para atrás, es que va debajo de un trono, ¿vale? Pero sí se atreve a decir que va de Teodosio, ¿vale? La grandeza, y tiene ínfula de emperador, y cosas de esas. Yo creo que también eso es el desconocimiento, y todo ese tipo de cosas que muchas veces se dicen cuando no se sabe de lo que se está hablando. Yo lo que sí voy a decir una cosa, y es que
en todos los medios de comunicación nacionales ha salido la Semana Santa de Lorca. Ha salido Lorca, la Semana Santa de Lorca. Con lo cual, ya con eso nos tenemos que dar por pagado, polémica aparte. Pero es que puedo decir que hay publicaciones de medios nacionales, tanto de una tendencia política como de la otra, porque han salido en todas las tendencias políticas, en el que he visto algunas que han llegado a tener 55.000 visualizaciones en el primer día. Con lo cual, creo que aquí lo que hay que ver es lo positivo que ha tenido esa decisión que ha tomado él, que supongo que esto habrá sido un ofrecimiento del presidente del Paso Blanco, dudo muchísimo, porque además yo sé cómo funcionan estas cosas. La gente no se ofrece, quiero salir, no. Al revés, el presidente, en este caso, pues con su equipo de su junta directiva, habrá decidido oportuno el plantearle esa posibilidad. Y en este caso, pues yo entiendo que Fernando ha recogido el guante, pues con ilusión, como un lorquino, como un blanco. Yo he entrado, aunque no se me viera, con un carro de 8 caballos en carrera. Lo hice hace unos años. Estaba poniendo el manto a Magencio y yo veía que el carro se movía, leche, que entramos en carrera. Y me bajé en lo que era Cánovar, antiguamente, ¿no? Bueno, pero que al fin y al cabo son cosas que a los lorquinos nos gusta. Y por tanto yo creo que aquí se está saliendo un poco del traste. Y con el tema del padre yo no veo polémica ninguna. Yo no le veo cuál es la polémica aquí a una persona que está afincada en Lorca y que tiene esta oportunidad, que seguro que igualmente que habrá sido el presidente del Paso Azul. El que No, bueno, más que polémica lo de Fernando Mimira, que vale. tampoco polémica, sino que ha habido disparidad de opiniones, no polémica en sí, pero sí que es verdad que algunos políticos lo han utilizado pues para pasar un poco factura también en otros asuntos, pero y con el padre no, más por la particularidad, pero que en los dos casos se ha posicionado la noticia a nivel nacional. Claro, claro. El padre Kenneth, porque el padre Milagro, el padre tal, como el... Y cuando sale un actor famoso desfilando en Málaga, eso es bueno, también, claro, también si es devoto de toda la vida, pues claro que tiene que salir. Y aquí cuando sale el presidente de la comunidad autónoma, tiene también un componente político. Bueno, es que eso no se es que lo lleva inherente. Pero eso es como cuando el rey fue a dar la levantada a Sevilla hace 2 años. Ya. O sea, que eso es Vamos inevitable. No, o va con es la que sea cabeza tapada o inevitable. todo el mundo sabe que es el presidente de la comunidad autónoma. Eso ha sido provocado. Miguel Navarro fue a llevar a la Virgen de la pero Amargura su coronación. todo eso provocado. Entonces me estás diciendo exactamente lo mismo, que para como bajo un trono Pero es que si- estás haciendo lo mismo que este. Pero Como si bajo yo- un trono no se puede pero decir nada. si yo no he dicho que no, que lo haga quien lo haga, pero en este caso es Fernando López Miras el último que lo ha hecho. Y el último que lo ha hecho, como No, bien ha dicho el Paco, último que lo ha hecho ha sido Diego llevando el Cristo de la Sangre anoche. como Pero ese no te molesta. A como- mí tampoco, cuidado. Bueno, lo ha estado llevando siempre Claro, él y no sé cuántísima gente más. Y Fernando, te estoy diciendo que yo he estado 13 años. No ha sido protagonista, Fernando está en el vaya. Paso Blanco desde hace 20 y tantos años. No ha sido protagonista. Como decía Paco, ha estado 4 meses ensayando o preparándose, ¿verdad? Eso no se le hace a cualquiera, se lo hace a un presidente de la comunidad autónoma para que salga después el presidente de la comunidad autónoma aquí a lucirse. Se nota que no como sabe- decía no sabe de un lo que está blanco, hablando. como, Se de- nota. como decía un blanco que desfila todos los años, le decía, muchacho, pero si yo, tan joven como él o más, y decía, pero si yo llevo no sé cuántos años intentándolo y todavía no me han dado permiso para No, es poder que- pero es llevar que no, una cuadriga. No, pero es que tú no sabes cómo funciona entonces. Y aparte, todos los que salen pasan días y meses Claro. ensayando. Pero es que no se trata de dar permiso o no das permiso, es que hay una junta directiva que toma las decisiones y busca a la persona más adecuada según el criterio que ellos tienen. Que para eso han sido elegidos democráticamente por el pueblo blanco o azul. Que Entonces, en sí, este caso es quien mejor me va a hacer la publicidad. Eso y el otro pero- políticamente lo va a utilizar, si es razonable, además. Pero, pucha, pero es que Si estás eso es poniendo en la discusión la razonable. decisión de los Eso presidentes de es la normal, cofradía. Creo que te estás que lo equivocando hacen por completo. todos. Te estás equivocando por Bueno, completo. Lo hacen Semana todos. Santa que ha recibido publicación, que ha recibido pues esa campaña, ¿no?, que se le ha dado y que ha salido, como decimos, a Oye, nivel nacional. pero antes de en terminar el tema de la 20 Semana meses. Santa, lo que yo sí quería Dime. decir Rápido, que nos quedan 10 es minutitos. que efectivamente tenemos la mejor Semana Santa del mundo, como bien ha dicho, no sé si antes de empezar el programa ha dicho David. Y es cierto. Pero a esto es por varias circunstancias, por varias cosas. Y lo primero que yo quería hacer es dar el agradecimiento, que siempre será pequeño, a todos los cofrades que participan y que están durante todo el año para que al final podamos ver
una Semana Santa de este calibre. Así es, enhorabuena a todos los que participan, a las miles de personas que participan en unas y en otras cofradías. Y por supuesto también, enhorabuena, claro que sí, al trabajo que desde esta casa se está desarrollando durante toda esta semana y que mañana ya saben que no se van a perder detalle de esa procesión de Jueves Santo y el viernes también con el Viernes Santo. Que no tienen silla, que no han podido llegar a conseguir su palco para poder verla en carrera, no pasa nada, se compra unos saladitos, unos refrescos, se pone en casa, David? Se pone, y con las explicaciones de los profesionales y de los que entienden de aquí de esta casa que marca televisión, pues a disfrutar, claro que sí, como tiene que ser. Yo quiero tener aquí un recuerdo por las personas mayores, sí, señor, que pudieron claro, vivir esa carrera, ese albero, ese túnel, como le decimos a los procesionistas, han podido llevar sus imágenes, han podido salir de Nazareno, han podido simplemente disfrutar del ambiente, y ahora por circunstancias de su edad o de una posible enfermedad o lo que sea, tienen que quedarse en casa y no pueden disfrutarla de la misma manera. Gracias a Comarcal Televisión la pueden seguir disfrutando. Ahí está. Y creo que eso es un valor muy importante. Servicio público, claro que sí, a todos los profesionales de esta casa que se están dejando, nunca mejor dicho, la piel y el pellejo en todas y cada una de las retransmisiones. Bueno, chicos, cerramos, volvemos a clave internacional ahora. Empiezo por el doctor. ¿Cómo ves el tema de Rusia? Atentado, desgraciadamente, 143 fallecidos. Un atentado que se ha atribuido el Estado Islámico, pero que no sé si esto puede modificar o puede empeorar la situación que hay ahora mismo, de situación quizás o incertidumbre de una tercera guerra mundial. No, vamos a ver. Tradicionalmente, desde la guerra de Afganistán y un poco antes, ha habido, por un lado, el Estado Islámico y el ISIS-K, y por otro lado, los grupos chiitas como Hezbollah, el Partido de Dios, unos con financiación y cercanos a Siria, a Irán, y con ingresos multimillonarios por criptomonedas en los últimos años, de procedencia rusa, en este caso Hezbollah, y por otro lado pues tenemos que Rusia ha sido uno de los países más golpeados por los atentados en los últimos años, con más muertos. Creo que llevan por atentados terroristas 4.500 fallecidos en su territorio. Fundamentalmente por eso, por terroristas que vienen del Estado Islámico al que Rusia estuvo enfrentada, y en los últimos años con la guerra de Siria también. Ahí el único que no cuadraba, que a mí no me casaba mucho, era Hamás, porque los de Hamás son sunitas y los de Hezbollah son chiitas, y siempre Rusia había estado al lado del chiismo. Y de hecho Hamás al principio fue financiada por el propio Israel. Entonces, el que se tenga un atentado, además el Estado Islámico últimamente está procurando hacer atentados con muchos números de víctimas, pocos, pero con mucha repercusión, porque están volviendo a salir, parece, de la zona en la que estaban escondidos. Rusia es un país que es desconocido, y cuando nosotros vemos, o yo veo, por ejemplo, Kiev es que fue donde se fue la primera capital de Rusia, ahí es donde se fundó todo. El Donbass pues hace 10 años empezó ahí una guerra larvada en la cual los ucranianos pues atacaban esa zona de mayoría rusa. O sea, hay unos precedentes históricos y poblacionales que justifican hasta cierto punto el que haya esa rivalidad, y el que un país como Rusia, que es gobernado por el jefe de los servicios secretos del país, pues pretenda volver a expansionarse y a tener zonas, y eso no quiere decir, bajo mi punto de vista, que se le vaya a ir la cabeza y le vaya a dar al botoncito.
Me parece que a mí Putin me parece una persona muy inteligente. Me parece una persona muy inteligente. Lo que pasa es que creo que por su propia dinámica de consumo interno, pues se ha visto un poco como una huida hacia adelante. Cuando tú tienes una dinámica interna en la que ves que te están moviendo el asiento, pues a lo mejor pues tú huyes un poco hacia adelante, y la salida hacia Ucrania pues pudo ser esa huida hacia adelante. Ajá. Y máxime que venía de perder la guerra de Afganistán, de una serie de fracasos. Entonces, no sé, es mucho más complejo esa partida de la que vemos desde aquí, y supongo que algún día, si vivimos lo suficiente, nos enteraremos de lo que realmente se ha movido Atentado en una sala de conciertos de 6.000 personas aproximadamente, 143 fallecidos, más de 100 heridos, y como decimos, la organización yihadista, Estado Islámico, que es la que se ha atribuido el ataque. De todas formas, también en alguna comparecencia decía Putin, bueno, centraba mucho su discurso también en Ucrania, pagados, parece ser que eran pagados, ¿no? Eran los que habían cometido estos atentados, iban pagados y habían recibido parte de dinero, no se sabe. ISIS ha reconocido el atentado. La autoría, sí. La autoría del atentado, totalmente. Si este atentado se hubiera producido en las mismas circunstancias, pero sin que Rusia estuviera invadiendo otro país que se llama Ucrania, ¿verdad? Y cuando alguien invade un país lo hace sin ninguna razón, sin ninguna que lo justifique. Pero si no lo metiéramos dentro de esa invasión también que hace Rusia en Ucrania, pues habría sido una pésima noticia, como es cualquier atentado de este calibre, que se va a llevar por lo pronto a 143 personas, más de los heridos, pues no se sabe. Pues se quedaría en eso y en lamentarlo más o menos. Pero claro, la pregunta después que tú haces es más, ¿no? Has dicho, y esto nos puede llevar a otras circunstancias. Sí. ¿Por qué nos puede llevar a otras circunstancias? Porque entra el otro protagonista, entra Putin, ¿verdad? Y Putin no está yendo de broma. Y no está yendo de broma, no solamente no se conforma ya con quedarse con el Donbass y con Crimea, sino que aspira, ahora está bombardeando Kiev, ¿verdad? Y quiere quedarse totalmente con Ucrania. Y Ucrania está al ladito de Europa. Geopolíticamente es importante para Europa y económicamente también es importante para Europa y es importante también para Rusia. Y eso está haciendo temblar a los líderes europeos. Macron ha hecho algunas declaraciones sobre incluso movilización de tropas, después ha ido un poco para atrás, como es razonable, ¿verdad? Pero piensa que si se invade definitivamente Ucrania, Europa empieza a peligrar. Y no solamente lo ha dicho Macron, lo han dicho más jefes de Estado de la Unión Europea. Y la propia ministra del Ejército español pues también hizo algunas declaraciones diciendo no alertamos a nadie, ni muchísimo menos, pero hay este grave problema. Nos ha pasado y claro, ha habido un atentado, ISIS ha reconocido su autoría e inmediatamente el otro protagonista dice no, pero esto viene por Ucrania, porque es que resulta que iban corriendo hacia Ucrania. ¿Hacia dónde quieren que corran? ¿A Siberia? ¿A dónde van a correr? ¿A dónde van a correr? A ver, no hay otro lugar. Y ya, como iban corriendo hacia Ucrania, parece mentira que un jefe de Estado como es Putin pueda decir estas barbaridades, pues entonces le echo la culpa a Ucrania. De tal manera que ligo ya mis ataques a Ucrania con este atentado, que no tiene justificación ninguna. Condenando estos ataques de ISIS como ataques terroristas a los que hay que condenar por encima de todo y que han condenado todos
los jefes de Estado de Estados Unidos, de Europa, de todas partes, ¿verdad? Pero pretender ligar esto con la guerra de Ucrania, pues es una cuestión preocupante también, otra más, para la seguridad europea. Desgraciadamente, como dice Julián, pues para justificar, ¿no?, lo injustificable. David, lo que sí está, claro, los servicios de inteligencia ya de toda Europa y de muchos países se están poniendo ya en alerta y están activando, además, están elevando, ¿no?, el nivel de alerta antiterrorista, con una Eurocopa próximamente que tenemos en Alemania. Claro, ya todo lo que sean eventos importantes y eventos europeos y demás están ahora mismo ya en el foco, ¿no?, de la actualidad. Claro. ¿Cómo ves tú el tema? Para cerrar, cerramos contigo, David. ¿Cómo estás viendo tú esto? En cuanto, es posible que llegue alguien que, ojalá que nunca pase, pero bueno, los representantes mundiales están un poquito tensos, como diciendo que puede llegar una tercera guerra mundial. Bueno, es difícil, no es una cosa fácil, es una cosa difícil, lógicamente. Es verdad que cuanto más se tensione, pues llega un momento en que muchas veces también hay que valorar el poder de cada Estado, el poder que tenga la persona, ¿no? En Europa hay una cosa que yo tengo muchos amigos que son sudamericanos y americanos también del norte, ¿no? Y siempre les choca que en Europa tengamos dos figuras en lo más alto del Estado, ¿no? Que tengamos un jefe de Estado, que tengamos un jefe de gobierno. Eso les choca. Dice, ¿por qué tenéis dos? Claro, ellos ven que en Francia hay un jefe, un presidente de la República y un primer ministro, aquí tenemos un rey y un presidente del gobierno, en todos sitios ocurre eso en toda Europa, ¿no? Incluso en Alemania, que la gente solo conoce a la canciller, o en este caso ahora al canciller, pero se olvida que hay un presidente de la República también. O sea, hay dos de todo en Europa. Y ellos, claro, no acaban de entenderlo, y es que como aquí hemos pasado tanto en Europa, al final no dejamos que se concentre todo el poder en una sola persona. Esa es la razón por la que en Europa tenemos dos cabezas, digamos, una de Estado y otra de gobierno, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa de esto es que realmente Putin está siendo víctima de su propio proyecto. O sea, él cuando llega, no nos olvidemos, ahora mismo él ganó estas últimas elecciones, y digo elecciones, permitidme que le ponga lo de las comillas, porque aquí aquello ni son elecciones ni son nada, pero bueno, él las vende así, su público, que es su pueblo, al final se lo compra ese discurso, con lo cual al final nosotros somos un espectador. O sea, esto es como ellos en su casa, barren su casa y hacen lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, en este caso, él es víctima de su proyecto. Su proyecto es devolver a Rusia, a la madre Rusia, su grandeza. Y lo hemos visto cómo ha recuperado todos los símbolos de los zares, ha recuperado el estandarte de los zares, es su estandarte personal como presidente de la Federación Rusa, ha recuperado el uso del Kremlin con toda la grandeza, ha recuperado todos los palacios reales o palacios imperiales de la época rusa. Yo he tenido la oportunidad de visitar bastantes de ellos y están todos recuperados después de haber sido prácticamente devastados por la Revolución Rusa, y ese es su proyecto, ¿no? Que la gente, venderle al pueblo que volvemos a ser grandes, y todo eso gracias a quién, gracias a mí, ¿no? De ahí pues todas esas imágenes que luego saca pues de fortaleza, caballo, medio desnudo en medio de la nieve, peleando contra un animal feroz y cosas así, ¿no? Entonces, como digo, ese es su proyecto, ese es su venta, ese es su negocio, ¿no? Entonces, claro, ahora él, para desviar la atención, como hacen todos los políticos ahora, porque hay que desviar la atención, en la política de la puerta negra de Mordor en El Señor de los Anillos, que todo el mundo mira hacia otro lado y por detrás llega Frodo y tira el anillo al Monte del Destino, que eso es lo que están haciendo esta gente, pues lo que ha hecho es desviar la atención hacia Ucrania. Que es lo mismo que está haciendo Macron, que Macron también tiene grandes problemas en su país y lo que hace es desviar la atención hacia otro lado. Bueno, pues en este caso tenemos esta situación. El problema es que ese hombre sí que tiene todo el poder. Sí que tiene todo el poder. Y ahí esa es la parte que a mí me preocupa, porque aquí Pedro Sánchez se le va la cabeza al día de mañana y hay hay todo un equipo detrás, ¿no? Que podrá coger y decir, ¿dónde vas? ¿Vale? El ejército, que al fin y al cabo su capitán general es el rey, que es verdad que no tiene ese poder, pero si llegara al momento de ese momento trágico, yo estoy seguro que don Felipe daba el paso adelante y el ejército estaría con él. O sea, que no digo Pedro Sánchez como si digo Rajoy en su momento o quien estuviera en la jefatura del gobierno. Estoy hablando de por qué en Europa tenemos dos de todas estas cosas, ¿no? Entonces, y luego tenemos otra situación que también me preocupa, y es que la deriva que está llevando Estados Unidos ahora. ¿Qué va a ocurrir en las próximas elecciones en Estados Unidos? Que ya Donald Trump ha anunciado que luego después será menos, porque esto es como todo. Antes de política digo una cosa y luego después digo la contraria, cambio de opinión. Bueno, pues Donald Trump también cambia de opinión como Pedro Sánchez. Entonces, él ahora mismo está diciendo que todo el que gaste menos del 2% de su PIB en armamento no será defendido por la OTAN, si él es presidente del gobierno.
España prometió, o sea, Pedro Sánchez prometió en la OTAN hace un par de años que iba a hacerlo. No lo ha hecho. Pero bueno, eso lógicamente las mentiras tienen las patas cortas. No empecemos, Julián, por Dios. No empecemos a defender al amo, no. Entonces, al final, eso a mí me preocupa, pero no por España, o sea, en general. Porque todos le han dicho lo mismo porque en ese momento está Trump gobernando y por lo tanto hay que decirle lo que hay que decirle, lo que quiere oír. Entonces, al final, la política en general está toda enturbiada y a mí me preocupa esa gente con todo el poder, porque en Estados Unidos sí es verdad que hay un vicepresidente del gobierno que tiene mucho poder, más del que nosotros nos creemos, es presidente del Senado y aparte de eso es como el presidente del gobierno, pero también es verdad que el presidente de los Estados Unidos tiene muchísimo poder. Y una persona como Trump frente a Putin en este panorama internacional y con una Europa que se muere, una Europa que se desangra, una Europa que desaparece en el panorama internacional, porque Europa cada vez tiene menos papel en el panorama internacional, me preocupa como ciudadano del mundo y como español en concreto, claro. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. La solución puede venir por China. ¿Por China? Bueno, vamos a ver. Sí. Ojalá, Lo pero eso es muy difícil. Pues es muy difícil. El presidente pero China ojalá, ha nombrado a un chino muy capacitado que era el responsable de asuntos y esta persona ya está reuniéndose en Polonia, en Bruselas, de manera solapada. Además, una persona que tiene claro que la solución tiene que pasar por Putin. Y veremos a ver qué pasa en los próximos meses, porque yo creo que China se ha dado cuenta que esta guerra no es buena para nadie, y menos para ellos, y que hay que darle carpetazo. Ojalá. De todas formas, lleva razón, efectivamente. China está a punto de ser la primera economía mundial, y a la primera economía mundial no le viene bien una guerra. A menos que sea Estados Unidos, tenga que gastar armas. No, a Estados Unidos sí. Pequeñas guerras sí. Nunca le ocurre en su territorio. Guerras sí, pero grandes guerras no. Una guerra mundial. A Estados Unidos le interesa la guerra, madre mía. Pero ¿os habéis dado cuenta que en la toma de posesión de Putin, cuando resulta que ha ganado, entre comillas, como decía David, con el 87%, me parece que podía haber puesto el 90%. Sí, lo que hubiera querido. Podía haber puesto lo que hubiera querido. Pero cuando se presenta todo eufórico, una de las cosas que hace es que amenaza a Europa con una guerra nuclear. Porque sabe que Europa no tiene papel internacional. Pero vamos a ver, Europa ha desaparecido. En el contexto de un discurso de un primer ministro, cuando hagan las elecciones, no se le ocurre otra cosa más que decir eso. Pero porque sabe que no pasa nada si lo hace, porque Europa no tiene poder alguno. Europa ha desaparecido. Bueno, pues me encanta cuando voy a empezar a despedir y cada uno saca de nuevo un nuevo tema, A mí me gusta, bueno. Por cierto, dime, que el vamos. 2% al que tiene que llegar, al que efectivamente hay un compromiso de toda Europa en llegar al 2%. Venga, defiéndelo. Quien está aplicando un 1 y pico por ciento, un 1,10%, no puede llegar al 2%, porque ¿sabéis lo que es el 0,9% del PIB en armamento? Pues no te comprometas. Eso es una barbaridad. Pues no te comprometas. Sí, están todos comprometidos. Si no lo vas a hacer, no te comprometas. Comprometerte en cuánto tiempo. Viva, sí. ¿En cuánto tiempo? Y vamos y viva. Vamos a eso. Muchas gracias Vamos a todos. Doctor, que muchísimas gracias. David, muchísimas gracias. A ti. A ti también, Julián, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, este fin de semana extenso, que lo disfrutéis al máximo con la familia, con los amigos y disfrutéis de la Semana Santa, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a todos. A todos ustedes, que muchísimas gracias también un miércoles más por haber estado aquí en El Vértice con todos nosotros. Ya saben, programación especial, continúa la programación de esta casa, procesión de Semana Santa, desfiles bíblico-pasionales. Mañana Jueves Santo, Viernes Santo también, con toda la emoción, con esas joyas, con ese patrimonio que se pone en marcha, que se pone sobre la arena de la avenida Juan Carlos I y que ustedes lo van a poder ver aquí, en Comarcal Televisión. Que disfruten, chao.